Muchas gracias a, a la organización del Lina por invitarme a estar aquí. Muchas gracias especialmente a Juan y a Isabel por esta invitación, por darme la ocasión de compartir con vosotros este espacio de intercambio y de aprendizaje en un proyecto con el que tanto he aprendido y donde tanto he querido además. Se me hace difícil empezar a hablar de literatura infantil y de infancia sin tener presente el genocidio que se está produciendo en Gaza, la matanza de los niños y niñas por las armas y por el hambre. Y a la vez me resulta frívolo solo nombrarlo, pero enseguida cargada de impotencia proseguir mi intervención. La literatura no nos hace mejores, como mucho nos permite tomar conciencia de que existen otros mundos posibles a los que podemos aspirar, en los que los dragones caen derrotados, las familias se reúnen en torno a una mesa con rica comida, y hay jardines en los que los niños y las niñas juegan tranquilos hasta la hora de volver a casa. Ya sé que los cuentos no son la vida, pero necesitamos que sigan presentes cada noche en nuestras vidas para no dormirnos en la indiferencia y en el olvido. La propuesta que los organizadores hacen de traer aquí y de conectar este tema con la literatura infantil me trajo la imagen de un mapa celestial. Saber por qué digo celestial y no celeste. Y donde yo pudiera situar en principio obras, autores destacables pertenecientes al universo literario. Y enseguida me imaginé constelaciones de obras, autores planetarios, movimientos literarios como grandes galaxias y también creadores de modas tripulantes como estrellas fugaces. Ya Borges, en su cuento de la biblioteca de Babel, nos presentó el universo como una gran biblioteca con galerías hexagonales, contendría todos los libros posibles. Suele ser bastante más modesto. Mi intención es proponer una selección de títulos que puedan dar una pista sobre la situación actual de la luz en estos momentos, un mapa que pueda orientar nuestras prácticas en los espacios profesionales en los que nos movemos, algo que intenta orientar y también a nosotros. Yo creo que también es interesante estar siempre abierto un poco a lo imprevisto y a salirse del rumbo. Al empezar a desarrollar esta pequeña intervención, se me fue evidente en un momento que solo estaba mirando el cielo de la noche, el cielo nocturno, y que me faltaba mirar al cielo a la luz del día, con algunos fenómenos atmosféricos más característicos, como pueden ser las tormentas, las lluvias, que también las hemos escuchado aquí, las nubes, el arco iris. Así que ampliamos un poquito el foco de la contemplación. Y espero además que esta contemplación no sea pasiva. Espero que a la vez que yo os presento mi mapa, también vosotros vayáis completando el vuestro. Y descubráis que el cielo de la Lid es un gran escenario donde podemos orientar nuestro trabajo de transmisión literaria. Hay dos textos iniciales sobre los que me gustaría presentar esta invitación para contemplar el cielo. El primero es de Rachel Carson. Esta autora ya ha sido muy nombrada aquí en el Lina. Alguien dice ahí sí, porque la hemos nombrado muchas veces, y que este libro suyo, El sentido del asombro, está en la base de la filosofía de estos encuentros del Lina. Y el texto dice así, me parece que son textos claves para ponernos en la situación de lo que vamos un poco a explorar. Abro comillas. Explorar la naturaleza con tu hijo es sobre todo una cuestión de estar receptivo a lo que encuentras a tu alrededor. Es volver a aprender a usar tus ojos, tus oídos, nariz, yemas de los dedos, abriendo los canales a las impresiones sensoriales en desuso. Para la mayoría de nosotros, el conocimiento de nuestro mundo viene en gran medida a través de la vista. Miramos alrededor con tales ojos que no ven que somos parcialmente ciegos. Una manera de abrir los ojos a la belleza inapreciada es preguntarte a ti mismo, ¿qué pasaría si nunca lo hubiera visto?
¿Qué pasaría si supiera que no lo volveré a ver otra vez? Recuerdo una noche de verano cuando este pensamiento me vino con fuerza. Era una noche sin luna. Con un amigo fuimos a un cabo, era casi una isla pequeña, estando todo rodeado por el agua de la bahía. Allí en el horizonte nos tendimos, miramos al cielo, a 1.000.000 de estrellas que brillaban en la oscuridad. La noche estaba tan en calma que podíamos oír el ruido de las boyas sobre el acantilado, más allá de la boca de la bahía. Una o dos veces, una palabra dicha por alguien en la lejana orilla de la playa era atraída por el aire despejado. Unas pocas luces ardían en la cabaña. Aparte de esto, no había nada que nos recordara la presencia humana. Mi acompañante y yo estábamos solos con las estrellas. Nunca las habíamos visto tan hermosas. Y el río brumoso de la Vía Láctea fluyendo a través del cielo, los dibujos de las constelaciones brillantes y nítidas en un horizonte. Un planeta centelleante, más abajo un meteorito que se consumió en su camino hacia la atmósfera. Se me ocurrió que si esto pudiera verse solo una vez en un siglo o incluso una vez en una generación, este lugar estaría atestado de espectadores. Pero como lo podemos ver muchas veces, decenas de noche en cualquier año, las luces arden en las cabañas y los habitantes probablemente no otorgan ningún pensamiento a la belleza sobre sus cabezas. Y porque pueden verlo casi cualquier noche, quizá no lo verán nunca. Una experiencia como esta, cuando dejas vagar tus pensamientos a través de los espacios solitarios del universo, puede compartirse con un niño, incluso si no se conoce el nombre de ninguna estrella. Aún así, puedes absorber la belleza y pensar y asombrarte del significado de lo que ves. Cierro comillas. Se trata de una invitación a mirar, estrenando la mirada, como si miráramos por primera vez. Una invitación a poner en marcha una mirada curiosa sobre los libros, en este caso, es a lo que yo os invito, que se detiene en la misma contemplación y también en la belleza de lo que contemplamos. Así que imagino la mirada sobre el universo de los libros infantiles. Así imagino la mirada sobre el universo de los libros infantiles, consciente y curiosa, dispuesta a encontrar lo mejor dentro del vasto panorama que nos ofrece el mercado. ¿Qué pasaría si este libro nunca fuera leído por un niño o una niña de los que yo tengo más cercanos? El segundo texto es de Michel Petit. Es también otra autora seminal de nuestra manera de entender y abordar la lectura como un derecho ciudadano con poder emancipatorio y no solo como una elección de ocio o como un privilegio de los que viven en ambientes letrados. El texto está en su libro Leer el mundo y el texto dice así, abro comillas: hace muchos años me encontraba en Brasil para dar unas conferencias. Ya había viajado al hemisferio sur y había descubierto árboles y pájaros desconocidos, cuyos nombres y particularidades me habían enseñado mis anfitriones. Algunas veces me habían contado leyendas que tenían que ver con ellos. Curiosamente, nunca había prestado atención al cielo cuando llegaba la noche. Hacia el final de la tarde, fuimos a caminar por un camino cercano a la granja. La noche cayó a esa velocidad que sorprende siempre a quienes viven en climas templados, y las estrellas compusieron poco a poco un universo para mí desconocido. No podía aferrarme a las constelaciones familiares para quienes viven en el hemisferio norte. Miraba el cielo y no veía más que una infinidad de astros aislados y experimenté un curioso pavor, como si yo mismo estuviera separada, cortada de los otros. Me di cuenta hasta qué punto el cielo es para nosotros una referencia habitual y cuán perturbador resulta estar privado de ella. Ese cielo en Minas Gerais no me decía nada, no me evocaba nada. Me apresuré a preguntar dónde estaba la Cruz del Sur. La joven lugareña que nos acompañaba levantó los ojos sin encontrarla. Un vecino que pasaba dijo que había que esperar hasta las 11 de la noche para verla. Sin siquiera pensar en ello, me había aferrado a ese nombre conocido, Cruz del Sur, para introducir un mojón en ese universo indiferenciado, entre esos astros que ninguna figura unían, que no los asociaba a ningún recuerdo y de los que ignoraba los nombres que los humanos les habían dado. De ese cielo
no me habían dicho nada, no me habían transmitido nada. Aquella noche en Brasil tomé conciencia de hasta qué punto la transmisión cultural es una presentación del mundo. El sentido de nuestros gestos cuando contamos historias a los niños, cuando les proponemos libros, cuando les leemos en voz alta, es ante todo que presento el mundo que otros me pasaron y del que yo me apropié. Que presento el mundo que descubrí, construí y amé. Cierro comillas. Giselle Petit nos invita aquí a reflexionar sobre la seguridad que nos da la transmisión cultural, que nos permite situarnos en el mundo. Las constelaciones no tienen un fundamento científico, pero nos sirven para ordenar el firmamento, para contarnos historias sobre ellas. Estas historias provienen de antiguas tradiciones y como tienen la finalidad de familiarizarnos con el cielo, lo domesticamos de esta manera y no somos presa de pánico. Bueno, pues con estos dos textos que me apoyan y me dan premisas para mirar lo que nos rodea con detenimiento, para orientarnos en el cielo y en el caso también de la LIG, para distinguir lo que es indistinto y lo que es amorfo de lo que nosotros vamos a querer rescatar. Así que en esta mirada en el cielo, yo empecé por los planetas y os voy a contar. Lo que os presento no es nunca un canon. Esto no es un canon, esto no son los mejores libros. Estos son libros que a mí me interesan, que creo que han interesado, y detrás de estos libros, en algunos casos, no son los libros en sí, sino que son los autores. Voy a tratar de reflexionar un poco sobre esto. Los planetas en este cielo, como en el cielo de verdad, se presentan como objetos astronómicos redondos. La presentación la cual se colgará luego en el Lina, o sea, lo tendréis todo, ¿vale? Ahora, sería interesante que vosotros al ver lo que yo presento, vosotros digáis, yo ya habría puesto otra cosa, que penséis vosotros en esto, ¿no? Es una idea sobre todo que busca la sugerencia. Los planetas de este cielo se presentan como objetos astronómicos redondos, con dominancia orbital, lo más parecido a lo que podríamos llamar autores y obras clásicas de la LIG. Quisiera hacer aquí una reivindicación de estos libros, que se mantienen vivos frente a las novedades que acaparan las estanterías de las librerías. A veces sufren las críticas de lo políticamente correcto, el peligro de la cancelación, la idea de que son difíciles o de no responder a los problemas de las niñas y los niños de hoy. Nos preocupa que estos libros se olviden, que desaparezcan de las lecturas actuales y que queden solo como libros citados en la historia de la literatura por los especialistas. Estos libros y estos autores invitan a las niñas y a los niños a conectar con una tradición, con las raíces de muchos relatos actuales, con las lecturas que nos precedieron, para crear una base común que se puede compartir en una cadena continua. No sé si os parece que esto importa, pero si se rompe la cadena, si se rompe la posibilidad de compartir un fondo imaginario que une las generaciones, solo tendremos lo que la moda nos imponga, sin que encontremos una conexión posible entre las narraciones que poblaron nuestras infancias. Tenemos aquí historias compartidas, que ya lo estáis viendo, que hablan de niñas rebeldes, como es en Pippi Calzas Largas, o de niños perdidos en islas, como son Peter Pan, o de animales que hablan en torno a un río, no está aquí, pero el viento en los sauces. Creo que hay autores, como en un momento Christine Losliger, o como Roald Dahl, o como por ejemplo Astrid Lindgren, o Jutta Bauer, o William Steig, que está aquí, o libros como El jardín secreto, por ejemplo, o La familia animal, o Alicia en el país de las maravillas, que deberían formar parte de este sistema planetario. Hay un textito también aquí de Alberto Mangel, que me parece que resume bien
esta idea que me gustaría transmitir con la idea de los planetas, de estos libros que no deberían perderse en nuestra propuesta de lectura. Y dice así, abro comillas: leer nos permite el placer de recordar lo que otros han recordado para nosotros, sus inimaginables lectores. La memoria de los libros es la nuestra. Seamos quienes seamos y estemos donde estemos, en este sentido no conozco mayor ejemplo de generosidad humana que una biblioteca. Leer nos rinde el placer de una memoria común, una memoria que nos dice quiénes somos y con quiénes compartimos este mundo. Memoria que atrapamos en delicadas redes de palabras. Es de Alberto Mangel y está en el libro El elogio de la lectura. Pues decía que a veces estas lecturas, muchas de estas lecturas no son fáciles y en un momento determinado nosotros seríamos como los apoyos de una escalera para subir hasta estas lecturas, hasta algunas de estas lecturas planetarias, y somos apoyos, pues por ejemplo, leyendo en clase en voz alta, leyéndolo al docente por capítulos, leyéndolas los mayores a los pequeños. Es decir, muchas veces requieren que la edad para la que están formuladas ahora mismo sean libros más costosos y sin embargo por eso mismo no vamos a abandonarlos, esta es la idea, sino vamos a buscar fórmulas para que los libros seamos capaces de que esos libros lleguen hasta los niños. Pues vamos con las constelaciones, que esto me lo imaginé también enseguida. Las constelaciones son obras importantes, os voy a contar un poco, que se organizan vinculadas por temas, por enfoques, son nuevas maneras, son maneras de organizar los libros para que, formando parte de una figura que se completa, estos libros cobran nuevas dimensiones. Lo dijimos antes, nos lo dijo Michel, las constelaciones son agrupaciones arbitrarias y unas estrellas pueden formar parte de varias constelaciones distintas. Las constelaciones tienen una finalidad práctica, se pueden usar para proponer notas, para que resulte más fácil organizar recorridos cuando se trata de sugerir lecturas. Os quería mostrar dos ejemplos de constelaciones que tratan de recoger algunos títulos que algunos libros ya pertenecen a lo que llamaríamos libros clásicos y otros son novedades literarias. En las constelaciones se pueden incluir libros para varios niveles lectores, porque la finalidad última de una constelación es animar a explorar sin miedo a no entender. Es decir, esta sería una propuesta, estáis viendo, hay unos cuantos libros, y sería una propuesta, por ejemplo, de libros de humor. El humor no es un género, el humor es una mirada sobre el mundo, ¿no? Nos lleva a descubrir la ironía, a crear una distancia inteligente con la realidad, a veces alivian lo trágico, otras veces destacan lo absurdo, otras introducen melancolía o poesía. Los libros de humor no solo sirven para reírse, les muestran a los lectores recursos para construir su propio pensamiento y su propia manera de mirar el mundo. Yo he seleccionado aquí algunos libros que a mí me parece que son interesantes, en los que el humor está vinculado a veces a las palabras, a veces a las situaciones, a veces a la ilustración, a veces al chiste, a veces a la filosofía. Como veis, hay algunos libros que son de narrativa, otros libros que tienen más que ver con la poesía y otros libros que son álbumes ilustrados. Esta es la idea para nosotros, es decir, ser capaces en un momento determinado de construir en nuestras clases, en nuestras bibliotecas, en los espacios, un conjunto de libros que se unan por algún motivo y que en la relación de unos con otros cobran, como acabamos de decir, nuevos significados. Otra constelación, por ejemplo, podría ser libros que nos enseñan a mirar, por ejemplo, podrían ser los libros informativos o los documentales. Estos libros que se han convertido ya en un recurso
para despertar la curiosidad. Fijaros que me parece interesante, los libros informativos nos ayudan a hacernos preguntas y también a encontrar respuestas, porque también queremos encontrar respuestas sobre el mundo. Libros que nos proponen abandonar las cuestiones más habituales para introducirnos en otros escenarios, para crear nuevos intereses. Nos jugamos mucho cuando hablamos de despertar la curiosidad. Estamos hablando de hacer que los niños y las niñas vayan más allá de sí mismos, de sus gustos, de las modas impuestas y se sientan implicados en un proyecto común más amplio de sus vidas particulares y que tiene que ver con cuidar el mundo y también con cambiar el mundo. Hay constelaciones, podéis hacer constelaciones de todo lo que queráis, constelaciones de libros, de viajes, de libros de ciudades, de conflictos, de secretos, de la muerte, de los colores, de lo subterráneo, del cielo, que la tenéis hoy aquí hecha. Cualquier organización es válida cuando responde a una selección consciente y coherente, unidos por una narrativa, por una razón para proponer unos libros y olvidar otros, o obviar otros, no vamos a decir olvidarlos. De constelaciones literarias sabe mucho una especialista que se llama Guadalupe Jover, no he podido traer el libro, que tiene un libro que se llama Un mundo por leer. Y esta autora tiene un proyecto muy interesante dirigido a secundaria en la que propone recorridos con los libros, pero también con cine, con cómic, con obras de arte, en un intento de ofrecer diversos caminos para enganchar, en este caso, a los adolescentes en el mundo de la lectura. Luego os doy el título está aquí, Guadalupe Jover, Un mundo por leer. Así que esto sería la idea de las constelaciones, de crear estas figuras que nos orientan. Y bueno, ahora tengo que hablar de la Vía Láctea. La Vía Láctea, a ver. Habéis visto que uso el PowerPoint como si fuera GTP O sea, le doy un ritmo. Bueno, la Vía Láctea es esta estructura espiral que contiene miles de estrellas y también de gases y de polvo, que en nuestro mapa celestial van a ser los álbumes ilustrados. El enorme crecimiento de este formato nos ha dado autores y obras muy, muy relevantes, pero también un montón de obras blandas, cargadas de buenas intenciones, textos escritos con mensajes unívocos que sirven solo de ayuda a los adultos que se preocupan de los niños. Los álbumes ilustrados conforman una masa brillante que nos puede deslumbrar, nos puede imponer su fulgor. Están presentes de manera masiva en las librerías, pero como en los demás casos, es esencial detectar las estrellas más poderosas, las que brillan con luz propia y que no se extinguen con el paso del tiempo. Libros que nos inviten a una lectura inteligente, donde se combina el lenguaje del texto con el lenguaje gráfico y ambos aportan a la historia sentido y emoción. No dejéis de asomaros a la luz de algunos álbumes que brillan y que pueden estar presentes en la trayectoria de cualquier lector y, más interesante, y a cualquier edad. Acaba de aparecer un libro muy interesante que nos va a servir también de mapa para explorar los álbumes ilustrados que recomiendo encarecidamente, que se llama Cada uno ve lo que sabe. Este libro nos va a ayudar mucho con el lenguaje gráfico. Si ya sabemos explorar los textos, a veces en los álbumes no sabemos qué es lo que cuentan exactamente las imágenes y cómo lo cuentan. Y este libro es un pequeño manual para ayudarnos a explorar los álbumes. Se lee muy bien y creo que es una ayuda importante para nosotros. Bueno, pues vamos a ir con una luna fantástica que hay en este cielo. Esta luna está habitada por la poesía de antes y por la poesía de ahora,
por la de la tradición popular y también por la poesía de la actualidad. La que se inventan las madres cantando a los hijos para que duerman y jueguen, y también la que surge del trabajo creativo de la escritura musical y de los poetas. Una poesía que no es ripiosa ni melindrosa. Una luz que llega a las niñas y a los niños, y aquí sí quiero que me escuchéis, a través del canto y del juego, poniendo voz en el cuerpo y dejando que la voz se oiga. Hay que recitar, hay que cantar y hay que bailar en la escuela, como decía Tony, que decía Nietzsche. Hay que atreverse a llevar la poesía recitada a las bibliotecas y a las escuelas para que la palabra se vaya a los cielos y más allá. La poesía se disfruta desde la lectura en voz alta y la recitación. Y esta es una actividad excelente para realizar en las aulas, en las bibliotecas y en las familias. Os he destacado aquí a María Elena Walsh, que creo que es alguien que es una poeta que hay que leer y que hay que recuperar. Una poeta más clásica que es Gabriela Mistral. Gloria Fuertes, que ya ha sido gloriosamente recuperada. María José Ferrada también está aquí con una poesía, digamos, más íntima. Estrella Ortiz, que la tuvimos aquí el año pasado con nosotros. Está también ahí Raúl Vacas y Juan Carlos, poetas actuales en colecciones interesantes como las que tiene Calandraca o colecciones como las que tiene también Anaya, que están ahí para que podáis explorarla. La luna y la poesía tiene un lugar destacado en nuestro mapa celestial. Y bueno, este ha sido un poco el cielo nocturno, el de la luna, el de los planetas, las constelaciones. Y ahora me quería detener un poco en el cielo diurno. Si en el cielo nocturno yo me he detenido un poquito más en autores de la tradición, los autores que nos dan cobijo, nos metemos ahora en el cielo diurno para explorar quizá alguna cosa un poco distinta. Y en ese cielo diurno yo he puesto primero algo que se llama lluvia fina. Y la lluvia fina tiene que ver con la tradición oral. De la tradición oral... ¡Ay, perdón! Me he ido. Me he ido para atrás. De la lluvia fina, la tradición oral beben muchas obras actuales de la literatura infantil y juvenil. A veces desde ediciones actualizadas con nuevas ilustraciones, otras veces reutilizando materiales como temas, personajes, tramas que se recuperan, historias que están en la base de la LIG, introduciendo versiones nuevas, incorporando humor, dándole una vuelta también a los valores que representan. Estas historias, y creo que es interesante de destacarlo, resultan esenciales para comprender cómo funciona una historia de manera clásica. La importancia de un buen comienzo, una buena trama que intrigue, personajes poderosos y finales más o menos redondos. Resulta interesante para que los lectores se conviertan también en escritores, porque pueden aprender a imitar estructuras claras que se repiten, y una vez aprendidas, las estructuras supone que podemos introducir infinitas variaciones. Muchas de estas historias son además susceptibles de ser narradas y leídas en voz alta. Es una práctica estupenda para lo que llamamos lectura en grupo, no una lectura tan individual como trabajar en grupo. Así que aquí os he destacado algunas historias, como veis, tiene que ver con las historias de siempre, pero dadas un poco la vuelta, como podría ser Feliz Feroz o como podría ser Caperucita del Revés. Os he traído una autora como es Tonke Drang, que tiene historias muy potentes para lectores adolescentes dentro de lo que se puede llamar la tradición clásica de una narración de historias, y historias a las que se les da de alguna manera la vuelta, o que son, como estamos diciendo, que tienen esta estructura clásica,
que nos sirven para ir creando como una base esencial que nos permite ir comprendiendo, como estábamos diciendo, las historias. Tengo también un libro mapa para mí dentro de la tradición oral, que es un libro de Todd Bruno, que sabéis que es un gran narrador. El libro se llama Contar. Y en este libro, publicado por A Buen Paso, explica un poco cómo no necesitamos, los contadores y los narradores son estupendos, pero cómo de alguna manera, desde los lugares en los que estamos, desde las bibliotecas, desde la familia, desde la escuela, podemos también aprender a contar. Y nos propone nos propone caminos para introducirnos en la manera de cómo podemos afrontar la narración de textos. Así que este es un buen libro también, que es un buen mapa para mí. Dentro del cielo diurno, ya nos había aparecido ahí, tenemos el arco iris. Bueno, el arco iris que siempre nos sorprende. Lo formaría en nuestro cielo un conjunto, por una parte, porque la llamamos así a esta literatura, un poco irregular de libros que abordan la cuestión LGTBI, que se han convertido en un tema de interés para adolescentes y también para los adultos que estamos mediando en lectura. Hay muchos listados de estos libros, hay a veces secciones en las bibliotecas que ofrecen títulos para escoger libros, que requiere, y creo que es interesante, que nos alejemos cuando hagamos esta selección del simplismo y de los lugares comunes y estereotipados. No bastaría con que el tema fuera abordado si estas narraciones son torpes, si está cargado de mensajes buenistas, si todo eso parecen estas narraciones. Os he puesto algunos ejemplos, digamos, de buenos textos que frente al tema, digamos, tienen un valor literario importante. Hay muchos temas silenciados en la LIG. Se habla poco en la LIG, por ejemplo, del abandono, o de la importancia del dinero, o de la tristeza, o del sexo. Esta literatura que en principio llamábamos arcoíris y que yo os la he relacionado con la cuestión LGTBI, también podría ser, se me ocurrió cuando lo estaba haciendo, esta literatura que podría dar entrada a personajes que podríamos llamar diversos, vidas de otros que no pertenecen a nuestro contexto, otros modos de entender la realidad, otros sueños. En estos libros, por ejemplo, podríamos tener en Chocolate amargo, podríamos tener un problema de bulimia, de La boca de un león tenemos violencia familiar, en Star tenemos unos modelos de familia, digamos, no muy normalizados. En El diario completamente verídico de un indio tenemos la historia de un piel roja contada de una manera muy divertida. Buscando a Mep tenemos el tema de la emigración, y en Hablo como un río, por ejemplo, tenemos el tema de una tartamudez. Es decir, lo diverso y lo diferente que deberían tener un espacio en nuestros libros. No queremos dar entrada a libros que traten de, ¿vale? O sea, nos resistimos a libros que se definan solo por su tema. Pero, sin embargo, sí creo que tenemos que dar bienvenida a libros que sepan incorporar, a través de una buena historia literaria, asuntos que a los lectores les ocupan. Y una buena historia puede ser un puente para ser cruzado, para abrir una conversación, una inesperada manera de mirar algo nuevo que ya estaba allí. Y así que os diría, buscad libros que no solo quieran ir a la moda y que tengan también algo auténtico que decir, pero
bueno, estos libros estarían allí. Ay, bueno, y a veces hay nubes. Hay nubes que oscurecen el panorama y que amenazan con quitarnos la luz del sol. Y cuando hablamos de nubes, hablamos de una producción excesiva en libros, de una producción que se repite, una producción mediocre que apuesta por lo fácil y por lo descafeinado. Obras que responden a intereses del mundo adulto para reforzar deportes omnipresentes, modelos de feminidad ñoña, mensajes facilones de integración, ecología o maltrato animal. Las nubes serían también la gran cantidad de libros que se empeñan en hablar de emociones en vez de emocionarnos. Recetas de una literatura a la que le falta una buena voz narrativa, personajes interesantes para recordar, complejidad para no cerrar en falso problemas de calado. Así que estas serían un poco las nubes, que es un poco lo que nos borra el panorama y es la cantidad enorme de libros que existen. Y hay también algunas tormentas, pero os las voy a contar así muy rápido, porque bueno, y a ver, no hay mucha conversación en torno a la LIG. Sabéis que nos quejamos a veces que no hay espacios reales para poder hablar de literatura. Pero hay alguna vez que aparecen, y esto me parece que puede ser interesante para nosotros, aparecen posiciones enfrentadas sobre lo que significa la mediación. Hay, de un lado, los que dicen que los niños deben elegir aquello que les gusta, dentro de lo que el mercado les ofrece y solo leer aquello que les gusta. Otros que dicen que los adultos deben valorar las obras también, no solo desde este placer inmediato que causan, sino también desde el aspecto más literario. Algunos dicen que las obras tienen que responder a temas del momento y otros defienden la autonomía que tiene el arte o que tienen las lecturas. Otros dicen que cuando se escogen libros hacemos siempre censura. La sangre no llega al río. Tenemos posibilidad de escuchar a unos y otros. Y yo os traía algunos mapas. Este era el último de lo difícil, de lo diverso y lo diferente, que eran los niños tontos de Ana María Matute. Y en esos mapas celestes que a todos nos orientan, yo os traía algunas webs, os traía algunos blogs, no voy a entrar en ellos, pero bueno, tenemos a Ana Garralón, que ya la tuvimos aquí, que tiene un buen blog donde ella se expresa. Tenemos a Elendati, tenemos a Ana Juan Cantabella Ana Garralón tiene como una especie de suscripción para poder entrar. Elendati lo tiene en abierto y sabéis que es la autora es la editora de Wonder Ponder, que es esta colección de libros de filosofía, y además ella reflexiona mucho sobre los clásicos, tiene importantes reflexiones sobre un autor que hemos nombrado aquí, que es Steig, pero también sobre Maurice Sendak, también sobre ilustradores, y ella expresa lo que significan estos libros para los niños. Tenemos a Ana Juan Cantabella, que la tuvimos aquí también el año pasado, y Ana Juan también es una estupenda profesora que también reflexiona justamente sobre esto, sobre los libros y sobre el poder también de los libros y de la literatura. Ramón Belmonte, que tiene un blog que se llama Donde viven los monstruos. Cada cosita, como tiene se puede entrar y lo podéis ver. Lara Meana, que también tiene algo que muy cercano a las constelaciones. Lara Meana, que está en un grupo también con Isabel Benito, y se proponen rutas de lectura también, o sea que también ahí tenéis el propio Lina tiene en su página web una gran cantidad de guías de lectura que ayudan en esta selección. Tenéis también al grupo Quirico, tenéis también Canal Lector. Es decir, no estamos perdidos, tenemos la posibilidad siempre de podernos acercar a la literatura desde estos mapas que nos acompañan. Y no sé, es que se me ha hecho tan raro. Yo creo que ya tengo que terminar. Todavía no. Bueno, tengo la sensación de que he corrido un montón. Entonces voy a hacer una cosa. Yo voy a terminar y podemos dejar un poquito para que si queréis preguntar. ¿Vale?
Bueno, y casi para terminar, yo querría hacer mención a otro cielo, y por eso se llama un mapa celestial y no celeste, que es el cielo de mis santos. Entonces, no es un cielo físico, es un lugar celestial donde están pues, mis santos. Son mis escritores favoritos. Y entonces yo a ellos me encomiendo mucho para pedirles favores. Y entonces tenemos a Ana María Matute, tenemos a Juan Farias, tenemos a Yela Mari, tenemos a Gianni Rodari, tenemos a Ursula K. Le Guin y ahora se nos acaba de morir a Jutta Bauer. Y a ellos, a todos estos, Santa María Matute, a San Juan Farias, a San Gianni Rodari, a todos ellos, yo les pido que inspiren a las nuevas generaciones de escritores con palabras literarias, con historias interesantes, con juego, con humor, y que velen por una literatura que abra horizontes, que provoque risas y emociones, y que también invite a pensar y a conversar. Así que estos son mis santos. Y por último, y necesito volver al comienzo de la conversación, lo ideal sería ahora mismo salir a la calle de verdad, contemplar este cielo que nos cobija y que se ha convertido en algunos lugares del mundo en lo único que sus habitantes exiliados tienen sobre sus cabezas, ya sin otro techo que les proteja. La literatura infantil está ahí para que los niños y las niñas se sientan parte de un grupo humano que cuenta historias y que no puede ser indiferente al dolor de sus semejantes. La literatura es un camino privilegiado para construir pensamiento, para rescatar la memoria y también para la creación, para contribuir a la creación de un mundo más justo para todos los que lo habitan. Muchas gracias.